Dios les bendiga, iglesia. Qué bueno es participar de esta experiencia con tantos hermanos de diferentes lugares, pero sabiendo que somos una sola familia en Cristo, lavados por su sangre y teniendo parte de la gloriosa iglesia del Señor. Si me acompañan un momento, por favor, en oración. Padre, gracias. Gracias, Dios, por lo que tú has estado haciendo en estos 2 días. Gracias por recordarnos acerca de la supremacía de Cristo, de tu compromiso con edificar tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que nuestras vidas, la vida de tu iglesia, la edificación de tu iglesia, está en tus manos. Podemos descansar en ti, Señor. Hoy, Señor, nos acercamos a tu palabra. Nos hemos estado acercando a tu palabra, Señor, en estos 2 días. Y nos seguimos acercando a tu palabra. Y nos comprometemos con seguir acercándonos a tu palabra, porque es la fuente de todo nuestro bien. Ayúdanos, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero pedirle que me acompañe en sus Biblias al Salmo 150. Hoy me corresponde estar hablando sobre el rol de la música en la iglesia. Y voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, en caso de que lo encuentre un poquito diferente. Dice así el Salmo 150, ¡Aleluya! Por si no se habían despertado. Tiene signos de exclamación, ¿verdad? ¡Aleluya! Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, qué maravillosa forma de concluir esta preciosa colección de salmos. Creo que en términos de la eclesiología, de la misión, de la esencia, de para qué existe la iglesia, hay un texto que condensa bastante lo que la Biblia nos enseña. Y es 1 Timoteo 3, del 14 al 15, sé que lo hemos estado citando, donde el apóstol Pablo dice, te escribo estas cosas hablándole a Timoteo, esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno en, atención, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y ponga atención a estas expresiones, columna y sostén de la verdad. Si pudiéramos condensar en una frase, ¿para qué existe la iglesia? La iglesia está aquí, fue fundada por Cristo, existe para ser columna y sostén de la verdad. La iglesia de Cristo está sostenida por Cristo, como decía el pastor Lucas Alemán hace un momento, y existe únicamente para su gloria y la proclamación de su palabra. No es compleja la misión de la iglesia, no es compleja la esencia de la iglesia. Existimos para su gloria y para la proclamación de su voluntad, de su palabra. Pero hoy vamos a hablar de música y me voy a poner un poquito técnico en esto. Y sé que voy a estar trillando un terreno escabroso, porque siempre que hablamos de música y hablamos en términos de teología, obviamente, sé que para muchos de nosotros se levanta una tensión. Nos ponemos medio nerviosos porque inmediatamente nos sumergimos en la idea de que la música es potencialmente un elemento distractorio en nuestra misión. Pero veamos lo que la Biblia dice. El salmista en esta ocasión condensa el pensamiento, la reflexión que él quiere que aquellos quienes leen esta colección de salmos tengan
al reflexionar sobre la bondad de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre un Dios que está profundamente comprometido con salvar a su pueblo. Y que Él quiere que nosotros hagamos, cómo Él quiere que nosotros respondamos a todas estas verdades, celebrando a este gran Dios, entonando alabanzas a su nombre. Sin embargo, el salmista propone el uso de la música como un medio para exaltar a Dios. Miramos atrás a la historia y vemos todo lo que ocurre en la Reforma Protestante. Y a veces pasamos por alto que uno de los elementos que Lutero en particular auspiciaba y animó a la iglesia a utilizar fue precisamente la música como un medio para llevar su palabra y que el pueblo utilizara para exaltar a Dios. Algunas citaciones de Lutero en su famosa charla sobre mesa, escrita en 1538. Dice así Lutero: la música es el arte de los profetas, el único arte que puede calmar las agitaciones del alma. La música es una excelente ayuda para la oración y la meditación. Ella sola puede elevar y consolar el alma. La música es un regalo y una donación de Dios, no un don de los hombres. Ella sola supera todas las artes, excepto la palabra divina. La música es un don y una gracia de Dios, no un adorno del diablo o un medio para la iniquidad. Tremendo, ¿eh? Sin embargo, cuando hablamos de este tema de la música, hablamos muchas veces en términos de cantos. Es muy común que al hablar del tema de la música congregacional nos confinemos al término de los cantos congregacionales. Sin embargo, el canto congregacional dirigido a Dios está precedido por música dirigida a Dios. No existe canto sin música que le preceda y le dé estructura. O sea, el canto, lo que nosotros hacemos aquí, pararnos y todos juntos y cantar inconscientemente. Nosotros no estamos pendientes a estos elementos, pero está delimitado por un grupo de elementos que definen lo que es música. Dígase melodía, dígase ritmo y una estructura armónica. O sea, aunque no estemos utilizando instrumentos, el canto que elevamos a Dios está definido por la música. Y cuando hablemos de música hoy, voy a estar hablando de cómo esto, específicamente la música, con canto e incluso sin canto, ha servido a lo largo de la historia para la edificación del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué partimos de un salmo para hablar de esto? ¿Por qué no partimos del Nuevo Testamento? Bueno, número uno, es importante que al hablar del término música vayamos a donde la Biblia, la palabra de Dios, nos expone el uso apropiado de la música. O por lo menos explora el concepto de la música y su utilidad. Si bien el Nuevo Testamento claramente nos indica que Jesús y sus discípulos y la iglesia primitiva cantaban, miramos atrás al Antiguo Testamento para saber por qué cantaban, porque no fue una innovación. Y de esta forma el libro de los Salmos nos invita a considerar el rol de la música, el rol que tenía en la reunión del pueblo de Dios. Y fíjense que yo no estoy hablando de cómo hacer liturgia, estoy hablando de la música como concepto general y cómo Dios la utilizaba para edificar a su pueblo. Número dos, si bien la iglesia no consideraba los salmos como un referente litúrgico, tanto Cristo como la iglesia en el Nuevo Testamento parecen alimentar bastante su devoción del libro de los salmos. No solamente citaban los salmos, sino que los cantaban. Marcos 14:26, previo a la muerte, dice, después de cantar un himno, entonces justamente luego de la cena del Señor, de su última cena, después de cantar un himno salieron para el Monte de los Olivos. Efesios 5:18 al 20, Pablo dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando
con su corazón al Señor. Pero también el libro de los Salmos nos da la esperanza de que si Dios utilizó la música en el pasado, nosotros podemos ser partícipes y podemos ser testigos de cómo Dios utiliza hoy la música para seguir edificando a su pueblo. No sabemos con exactitud cuándo se escribió este salmo, pero es inevitable ver que al ser el 150, obviamente le preceden 149, ¿verdad? Es el 150 por algo, porque hay 149 que le preceden. Y el salmista o los salmistas han ponderado la fidelidad de Dios, su amor, su misericordia. Y ahora la exhortación de este salmista, al ponderar todas estas verdades, lo que nos dice es, aleluya, con un signo de exclamación poderoso. La palabra aleluya significa exaltado sea el Señor, del hebreo halel ya, exaltado sea, y la contracción de ya es refiriéndose a Yahvé. Este es el fin del salmista al libro de los Salmos, que respondamos en efusiva exaltación a Dios, con todos los instrumentos disponibles que tengamos, con toda nuestra voz, a todo pulmón, con alegría, con júbilo. El salmista en este salmo nos da también un lugar donde exaltar a Dios. Comienza el salmo diciendo, refiriéndose a su santuario, el lugar donde su pueblo se reúne en la tierra para alabarle. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha propiciado que su pueblo se reúna. El pueblo de Dios se reúne. Y se reúne no solamente para estudiar su palabra y conocer su carácter, sino también, y óigame bien, se reúne para responder en unidad a esta revelación. O sea, nosotros no solamente nos reunimos para ver versículos, para oír la predicación, sino para responder a esta predicación. ¿Cómo? Exaltando a nuestro Dios. El producto de la exposición fiel de la palabra debe de ser un corazón inclinado a adorar a Dios. No solamente con nuestro intelecto, sino también con nuestros afectos. El salmista se refiere también en este salmo a su majestuoso firmamento. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, sucede exaltación a Dios allá en su presencia en el cielo. Por lo tanto, cuando el salmista nos invita a exaltar a Dios aquí en la tierra, nos está haciendo una invitación a unirnos a la multitud de ángeles y santos que ya están delante de la presencia de Dios, alabándole y exaltándole, mientras le ven cara a cara. El salmista también nos da un motivo por el cual exaltar a Dios. Dice, por sus hechos poderosos, según la excelencia de su grandeza. Así como Dios invitaba al pueblo de Israel a recordar y celebrar las proezas que Él había hecho en medio de ellos, comenzando con su rescate en Egipto, así nosotros podemos recordar y encontrar impulso para nuestra alabanza en la obra de redención que hemos recibido por medio de Cristo. Si usted cree que ellos tenían motivos suficientes para alabar a Dios, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido rescatados de la muerte misma, del poder de Satanás, por medio de la sangre de Cristo, no debiéramos de responder gozosamente, alabándole? Y el salmista, por último, lo que hace es dar medios a través de los cuales nosotros podemos exaltar a Dios. Y el salmista no pretende dar una lista exhaustiva de instrumentos, pero claramente presenta la posibilidad y nos invita a considerar el uso de los instrumentos musicales para exaltar a Dios. Hablemos un poco de los roles que tenían la música a través de estos instrumentos musicales y a través del canto en el pueblo de Dios. Yo veo al menos 3 funciones posibles que tiene la musicalización en este salmo, consistente con todos los demás salmos y consistente con la devoción en el Nuevo Testamento. Desde muy temprano en la Biblia, nosotros vemos que la música es un medio a través del cual el pueblo expresa devoción a Dios. Y a través de este texto que acabamos de leer, Dios dispone de la música como un medio para exaltarle a Él. De hecho, este salmo invita
póngame atención un segundo. Este salmo invita no solamente a verbalizar nuestra exaltación a Dios, sino también a musicalizarla. Si bien podríamos hacer el caso de que los instrumentos citados, ¿verdad?, tenían el fin de acompañar el canto de la congregación, el texto no excluye que la ejecución musical propia, o sea, que aquella persona que estuviera ejecutando un instrumento, a través de hacerlo no estuviera exaltando a Dios. Pensemos por un minuto. El punto del salmista es este. El punto del salmo es este. Dios es digno de ser exaltado por todas sus proezas, por su grandeza. Él es digno. Él es merecedor de toda celebración y del afecto de su pueblo. Y dicha devoción debe de ser posible expresarse con palabras, verbalizando que le amamos, que Él es digno de toda gloria, digno de toda alabanza, pero también a través de la música. De música que apunte a su gloria, a su majestad. Ahora, si el salmista a través de este salmo está convocando a todo el pueblo a que se una a exaltarle y solamente acepta el canto como una expresión de devoción a su pueblo, ¿estaría el trompetista excluido del ejercicio congregacional de alabarle mientras toca la trompeta? Piensen un segundo por eso. Si todo el pueblo se reúne, y esto es lo que quiere el salmista, reunir a todo el pueblo para que enfoque todas sus fuerzas en exaltar a Dios, y la alabanza solamente es admitida cuando se verbaliza, o sea, cuando emite palabras, ¿dónde se queda el trompetista que convocó el salmista que alabara a Dios? Porque no sé si usted sabe que cuando una persona toma una trompeta o toma un instrumento de viento, es incapaz de verbalizar, ¿verdad? No puede expresar palabras. Sin embargo, lo que está proponiendo el salmista a través de la expresión musical es que a través de la ejecución de nuestros instrumentos, armoniosa, apuntando a la gloria de Dios y sirviendo a nuestra congregación, nosotros de por sí estamos exaltando a Cristo. Nosotros estamos apuntando a la gloria de Dios. Lamentablemente nuestra tendencia al pecado hace que frecuentemente convirtamos nuestros medios. En este caso, la música es un medio para exaltar a Dios. Convertimos nuestros medios en nuestro fin. Y muchas veces hacemos de la excelencia musical o de la ejecución, de las cosas que hacemos en medio de la música, el objetivo final. Pero el punto del salmista no es nuestra gloria. Hay que tener claro esto, el punto del salmista no es nuestra gloria, ni nuestra virtud, ni nuestros dones, sino la gloria de Dios. El salmista está llamando a hacer música y a través de hacer música que se glorifique a Dios. Por tanto, tanto el cantante como el instrumentista que sirven a la iglesia tienen el mismo fin. No es solamente ejecutar un instrumento, que de por sí la voz es un instrumento. Tienen exactamente el mismo fin, o deberían de tener el mismo fin. Apuntar apasionadamente al Dios que nos salvó y a su Hijo quien merece toda la gloria. Y ayudar a sus hermanos en ese ejercicio a unirse en esa adoración y exaltarle. Ahora, el segundo rol que tiene la música es el rol de unificar a la iglesia. Cuando el salmista dice aquí, alaben a Dios en su santuario, en la mente del salmista, la musicalización de este tiempo de alabanza tiene un fin en enfocar la alabanza del pueblo a la exaltación a Dios. O sea, póngase en la posición de esta gente que está leyendo el libro de los Salmos, en el contexto hebreo. Cuando el salmista se refiere al toque de trompeta, en la mente de estos individuos estaba que el toque de trompeta convocaba a su pueblo. Ahora bien, el salmista está hablando a un pueblo convocado, a un pueblo que está reunido, a un pueblo que está llamado a adorar a Dios todos unidos. Y la música, precisamente, es el medio a través del cual Él los convoca, los une.
Piensa en esto. Esto era lo que sucedía. Así como debe de pasar en cualquiera de nuestras congregaciones. Las personas, cuando cantaban estos salmos, cantaban guiados por las mismas melodías, al paso del mismo ritmo y ambientados con los mismos elementos armónicos. Todos unidos a través de las canciones eran pastoreados y guiados por los mismos elementos musicales para exaltar a Dios. Este ejercicio no solamente enfocaba el pueblo a exaltar a Dios en respuestas de las verdades que ya estaban siendo expresadas en los salmos, sino que también hacían de dicho acto el hecho de estar todos unidos, cantando al mismo ritmo, las mismas melodías, una proclamación poderosa y difícil de ignorar para los oyentes. Ustedes se han puesto a pensar el impacto que hace cuando toda una iglesia unida canta al unísono, con todo su corazón, a los oyentes que vienen sin conocer a Cristo. Cuando un pueblo unido, bajo la misma melodía, bajo los mismos elementos armónicos, bajo los mismos ritmos, se unen en expresar profunda devoción al Dios que los salvó. Mis hermanos, eso impacta. Eso tiene un precedente en el corazón de quien nos ve. Y precisamente Dios quiere ver a su pueblo así. Dios quiere ver a su pueblo unido a través de la música, siguiendo la misma melodía, el mismo ritmo, los mismos elementos armónicos. A pesar de que tenemos todos gustos diferentes, a pesar de que venimos de contextos diferentes, de culturas diferentes, la música de repente nos une a todos, ¡puf! Y nos pone en el mismo canal. Y nos enfoca a mirar a Dios. También debe de llamarnos la atención en este salmo la instrumentación tan rica que invoca el salmista en este salmo en particular. Para el salmista, quien está hablando de tantos instrumentos, la música no es un elemento distractorio. El salmista está convocando todos estos elementos porque él sabe que todos estos elementos, estos instrumentos, aunque suenen diferentes, aunque se ejecuten diferente, están propiciando una unidad. Y sirven al pueblo para unificar su pasión en el acto de exaltar a su Dios. La idea de que los instrumentos serían una distracción es completamente contraria a la intención del salmista. Porque para el salmista la diversidad de los instrumentos, al igual que con los dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos dones, no todos servimos de la misma forma, no todos tenemos los mismos ministerios. Pero de la misma forma que con los dones, que Dios de repente entre tanta diversidad hace que su cuerpo siga siendo edificado y siga funcionando a la perfección hacia el crecimiento a la imagen de Cristo, asimismo la música con todos estos elementos melódicos y armónicos propician la unidad en la iglesia y exaltan a Dios. El tercer rol que veo en la música a través de este salmo y a través del resto de las escrituras, es que la música tiene un rol persuasivo. Voy a hacer una pausa aquí, porque sé que cuando hablamos de persuasión nos viene, y sobre todo en el contexto de la música, el peligro a la manipulación. Cuando hablamos de música en la iglesia, entra de inmediato el temor sobre el riesgo de que la música o un estilo de música en particular pueda servir a un líder en la manipulación de su audiencia. Jonathan, ¿me podrías conseguir un poquito de agua, por favor? Gracias, brother. Siempre existe la tensión con el término manipulación, cuando hablamos en términos de música. Según la Real Academia Española de la Lengua, cuando hablamos de manipulación nos referimos a intervenir con medios hábiles y a veces arteros en la política, el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la justicia y al servicio de intereses particulares. Ciertamente, la iglesia ha sufrido en todas las épocas, de falsos pastores,
de falsos líderes que pretenden, sí, alimentar la concupiscencia, los malos deseos, la carnalidad de la audiencia. ¿Cómo? Satisfaciendo su comezón de oír, distorsionando la verdad. Esta época no es innovadora en ese sentido. Toda la historia de la iglesia ha estado plagada de falsos maestros y por consiguiente de manipulación. Lamentablemente, uno de los medios que precisamente Satanás ha utilizado con estos fines es la música. Pero la culpa de la manipulación no es el medio. La culpa de la manipulación es del manipulador. Quien utiliza los medios que sea, para lograr su propia agenda. Y para lograr, por supuesto, que la audiencia siga satisfaciendo sus emociones. Pero la iglesia de Cristo, mis hermanos, cada domingo se reúne y lo hace, mis hermanos, con un profundo y reverente compromiso con la verdad. Nosotros, la iglesia de Cristo, nos reunimos porque queremos escuchar la verdad. Por lo menos yo espero que eso sea, ¿verdad? La razón por la cual nos reunimos. ¿Queremos qué? Escuchar la verdad. Queremos escuchar cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y queremos escuchar la palabra de Dios no adulterada. Y en última instancia queremos contemplar su gloria a través de su palabra. En palabras de Pablo, la labor de los pastores de su iglesia, por medio del poder del Espíritu Santo, es precisamente persuadir a quienes le escuchan por medio de la predicación. Segunda de Corintios 5, del 10 al 11 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. O sea, es de por sí la labor pastoral persuadir, no manipular, persuadir. ¿A qué nos referimos con esto? A proclamar la palabra de Dios fielmente y apuntando a la gloria de Cristo. En esta labor de persuadir, nosotros, quienes tenemos el deber de predicar la palabra de Dios, articulamos nuestras palabras con profundo cuidado y con temor de Dios. Todo aquel que se ha emprendido en la aventura de redactar un sermón sabe que uno pasa horas eliminando y cuidando tanto las palabras que elige, de forma tal que el oyente entienda, no se confunda, y dé fruto. A eso llamamos persuadir. Y en esa labor dependemos del Espíritu Santo. Trabajamos y oramos para que nuestras predicaciones no solamente persuadan el intelecto, sino que también persuadan el corazón del oyente. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia nuestros intereses? No, eso fuera manipular. Apuntamos hacia la gloria de Cristo. Y siendo el centro de la misión de la iglesia y de nuestro servicio, la proclamación y predicación de la palabra de Dios, todos los ministerios en la iglesia, mis hermanos, todos los ministerios en la iglesia, desde el que sirve allá afuera en la puerta, abriendo la puerta, desde el que barre los pisos, el que limpia los baños, todos, directa o indirectamente, colaboran en la labor de persuadir a los oyentes hacia la gloria de Cristo. Si usted quiere medir la utilidad de un ministerio en la iglesia, mídalo en función de qué tanto ayuda al ministerio de la exposición de la palabra de Dios. ¿Qué tanto sirve a que los oyentes sean persuadidos de la verdad? De hecho, miren qué maravilloso esto. Uno de mis versículos favoritos, y yo creo que para su gloria es así, también en general. Colosenses 3:16. Miren cómo
acomoda la música al rol de la persuasión y exhortación dentro del contexto de la iglesia. Dice Pablo en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo abunde en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose, y dice la NBLA, amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. O sea, el ejercicio de la música dentro de la iglesia tiene un rol persuasivo. Tiene el rol de exhortar a mi hermano, de impulsar a los oyentes, de invitar a los oyentes a que reciban la palabra de Dios, reflexionen en ella y ponderen la gloria de Dios en Cristo. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Ahora, volvamos al Salmo un momento. Gerson, ¿me pudieras acompañar, por favor? Sería extraño que este canto, el Salmo 150, careciera de algún instrumento o careciera de la instrumentación que invita a tocar. Me explico. Imagínese a capela la congregación cantando este salmo cuando el propio salmo invita a utilizar tanta diversidad de instrumentos como un medio para exaltar a Dios. Yo no creo que todos los salmos fueran iguales, pero este en particular, el Salmo 150, invitaba a un arreglo musical. Un arreglo que era musicalmente complejo, sí, porque tenía bastantes instrumentos. Pero nosotros tenemos otros salmos, por ejemplo. El Salmo 6, si usted tiene una Reina Valera del 60 por ahí, comienza con un subtítulo. Yo sé que lo único que nosotros nos aprendemos de la Biblia, usted puede memorizar la Biblia de cabo a rabo, pero no se va a memorizar los subtítulos. Eso yo estoy completamente seguro. Pero los subtítulos nos dicen algo y deben de llamarnos la atención. Por ejemplo, el Salmo 6 tiene un subtítulo que dice, al músico principal en Nehinot sobre Seminit. Me estaba hablando chino. ¿Qué es esto? Algunas versiones más potables, ¿verdad? Traducen esta expresión hebrea con al cantor principal en la octava. Y cualquiera que esté aquí, que sepa algo de música, inmediatamente va a decir, oh, la octava. O sea, da un do central, Gerson. Da la octava más alta. A lo mejor eso lo canta una mujer porque es una nota bien alta en la octava. Pero probablemente se refiere a que dicho salmo se tenía que cantar con un instrumento de 8 cuerdas. Miren el contraste, entonces el Salmo 150 tenía plenitud de instrumentos, pero el Salmo 6 fue arreglado para tocarse probablemente con una guitarra. La intención del salmista era esta. Otro ejemplo es el Salmo 22, que dice en su subtítulo, sobre Alaed Sahar. Oye, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tienen que haberse estado rompiendo la cabeza con qué, ¿verdad? Significaban estas cosas. Pero otras versiones traducen esto con cántese con la melodía de siervo de la aurora. ¿Y qué se refiere el salmista con estas cosas? Bueno, se refiere a que probablemente este salmo tenía una melodía intencional a través de la cual el oyente de la época, ¿verdad?, tenía que seguir. Y cuando le citaba, la melodía es la melodía de tal canción o de tal porción de tal himno, la gente decía, oh, pues canto con esta. O sea, el punto es que el salmo tenía un arreglo particular. Y los salmos en general tenían arreglos particulares. De hecho, algo que me llama mucho la atención de algunos salmos es que utilizan una palabra, y la vemos, yo sé que usted la ha leído, el término Selah, incrustado en uno que otro salmo, ¿verdad? El término Selah es muy probablemente un silencio. Y pudiéramos hablar de para qué ese silencio, hay diferentes teorías, las razones por las cuales este silencio estaba incrustado en el Salmo.
Pero lo primero que quiero que usted sepa es que el silencio es parte de la música. La música tiene silencios. Cuando usted ve una partitura musical, así mismo como le dicen las notas que tienen que estar y los acordes que tienen que estar, también hay silencios. Entonces, para quien ejecutaba sus instrumentos en el momento que estuvieran ejecutando estos salmos, veían esto y veían ok, aquí va un silencio. Y si este silencio pudiera haber servido para ponderar la verdad que se estaba cantando, o pudiera ser sencillamente eso, un arreglo musical. Pero el punto que quiero traer es el siguiente. Los salmistas no solamente compusieron letras, los salmistas compusieron música e hicieron arreglos musicales que buscaban, ¿qué? A la luz de Colosenses 3:16, persuadir a su audiencia de participar de lo que estaban cantando y de ponderar las verdades que se estaban predicando. Eso mismo nosotros hacemos con la música. Cuando nosotros ejecutamos música, lo que estamos haciendo es uniéndonos al ministerio de la persuasión. Y sí, todo el mundo tiembla porque de una vez viene el tema de las emociones. Pero la verdad es que nosotros somos seres que somos, sí, intelectuales, pero no es parte de nuestra esencia tener emociones. Ahora, que nuestro fin sean las emociones y la satisfacción de nuestras emociones, eso es pecaminoso. Cuando la iglesia se inclina a sus propios deseos, sensaciones y emociones, se vuelve una iglesia sensual. Pero, qué maravilloso es cuando nuestras emociones se alinean a la teología que predicamos. Qué maravilloso es cuando podemos alinear no solamente nuestro intelecto con nuestro corazón. Y eso es lo que hacemos con la música. De hecho, usted no puede hacer música sin saber o sin ponderar las emociones. Si yo le digo a Gerson, a mi hermano Gerson, Gerson, da un acorde mayor, un do mayor. Eso es un do mayor. Un do mayor, ya es un do mayor. Ahora usted va a ver con el siguiente acorde que yo le voy a pedir a Gerson, que es un do, pero menor, que la sensación que le produce en su interior es completamente diferente. Do menor, Gerson. Do mayor, alegría. Do menor, ¿qué le causa? Tristeza, ¿verdad? Usted no puede separar la música de eso. La música intrínsecamente produce y apela a las emociones. Ahora, esa intención debería ser la intención del músico cristiano en el contexto de la iglesia. Pastorear a la grey de Dios, alinear sus emociones con la teología que se proclama. Ese es el fin de la música. Y de hecho, cada vez que una persona, un hombre de Dios, compone una canción, compone una música, lo que procura es eso. Lo que procura es asistir en el ministerio pastoral en persuadir las emociones y los afectos de quien oye. Sublime Gracia, ¿pudieras tocar en su melodía central? Todos la saben, ¿verdad? En inglés o en español. Yo voy ahora a exhortarle que usted la oiga un poquito diferente. Vamos a hacer una versión diferente de Sublime Gracia. Tú pudieras rearmonizar Sublime Gracia con preponderancia de acordes menores. No sé si fue John Newton, yo sé que John Newton escribió la letra, no sé si la música per se, pero sí sabemos que quien haya escrito la música de Sublime Gracia escogió muy bien los acordes y los arreglos para transmitirnos un sentimiento.
Y la razón por la cual le pedí a Gerson que rearmonizara completamente Sublime Gracia, teniendo la misma melodía, es para que ustedes sepan, para que ustedes entiendan cómo afecta el arreglo musical sus emociones y cómo inconscientemente el arreglo en el cual fue escrita y bien escrito, bravo por quien lo escribió, de hecho le ha servido a usted y le ha servido a mí en la glorificación de Cristo por muchos años y ha ayudado en la edificación de la iglesia. No se trata de los dones de un individuo, mis hermanos. Se trata de Cristo proveyendo a su iglesia de dones para edificar y sostener a su iglesia a lo largo de la historia, incluyendo a través de la música. Como estos cantos nos invitan a ponderar esta realidad gloriosa de que yo era un vil pecador, separado de la gloria de Dios, sin ningún mérito por el cual acercarme a Él, y de repente su gracia me abrazó. A mí me ha servido ese canto en ponderar tantos textos de la Biblia. Mis hermanos, la vida de la iglesia depende de la palabra de Dios. Jamás, mis hermanos, jamás, ni por un segundo le cruce por la mente que yo estoy propiciando la exaltación de la música por encima de la palabra de Dios. No, pongamos las cosas en su lugar. Dios nos dio el regalo de la música para que precisamente a través de la música pongamos su palabra aún más alto y aún más alto. Y nos dio el don de la instrumentación y nos dio tanta diversidad de dones dentro del mismo don musical para que nosotros, dando lo mejor de nosotros mismos, podamos servir a la iglesia en ponderar no solamente con nuestra mente, sino con nuestro corazón la realidad gloriosa del Evangelio. La vida de la iglesia, mis hermanos, no depende de la música, depende de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de nuestro mensaje y nuestro enfoque es la gloria de Cristo. Y aquí es donde viene la música. Cuando nosotros articulamos cada melodía, presentamos cada acorde o emprendemos cualquier ritmo, ¿sabe lo que buscamos? Lo que buscamos es apelar al afecto de todos, incluso el nuestro. Apelamos al afecto de todos, a correr a la verdad que proclamamos, ya sea contemplar a Dios, celebrar sus obras, humillarnos o proclamar el Evangelio, mis hermanos. Nosotros queremos estar unidos en una misma mente y un mismo corazón. Y una de las formas en la cual hacemos esto es precisamente haciendo melodías, haciendo cantos, haciendo música. En ese sentido, la música no solo nos une, sino que ayuda a que nuestros afectos y nuestra teología se unan junto con todo el pueblo de Dios en exaltarle. En forma práctica, como con la música nosotros buscamos expresar junto con la congregación que amamos a Dios, no solo con nuestra mente, sino con toda nuestra alma y el corazón. Y con esto termino, mis hermanos. Quiero hablarle un minuto. Sí, un minuto me quedan dos. Un minuto le quiero hablar a los músicos que están aquí. ¿Hay algún músico o alguien que cante aquí en su iglesia de alguna forma? Algunos como que levantan la mano a mitad. ¿Será porque cantan en el baño o cantan, ¿verdad? Pero yo quiero hablarle a aquellos, a los músicos que están aquí. Mi hermano, no des por sentado el don que Dios ha puesto en ti. Hoy si quiero que te lleves algo, es que ese don ha sido puesto por Dios para su gloria, para ayudar a tus hermanos a ponderar la grandeza de Dios. En términos prácticos, llévate 3 consejos. Te voy a dar 3 consejos. Conoce a Dios y a su palabra. Ámalo, busca amarle hasta que no haya otro afecto que ni esté por encima de él ni se compare con él. Y con la música, entonces,
expresa tu devoción a Dios. Número 2, sirve a tu iglesia, unificando a tu iglesia a través de la música que haces. Dios te ha dado un don para ayudar a unificar a tu iglesia, en contemplar y celebrar al Dios que nos salvó. Y 3, utiliza la música, mis hermanos, mi hermano, mi hermana que estás aquí, para persuadir a tus hermanos a conocer a Dios, a amarle a Él. Pero fíjense que te di todo eso sobre la base de que tú le conozcas, de que tú le ames, de que tu pasión por Él sea tal, de que tu medio, en este caso la música, no se vuelva tu ídolo. Oh no, mi hermano, Dios te guarde de eso. Usa la música, el don precioso que Dios te ha dado, para servir a tu iglesia. La música encuentra su más elevado sentido cuando es producida, tocada, cantada, etcétera, por gente que han encontrado a Cristo y que han encontrado en la revelación de Cristo la más alta revelación de todo lo que es bueno, de todo lo que es bello, de todo lo que es perfecto, de todo lo que es loable. Oh, mi hermano, cuando nosotros encontramos esa belleza en Cristo, yo estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que van a sobrar melodías, que van a sobrar armonías, que van a sobrar cantos con los cuales tú vas a poder servir en la edificación de su iglesia. Me gusta, me encanta una porción en la carta a los Efesios, Efesios 5 del 18 al 21, donde precisamente Pablo en una misma oración, habla de la llenura del Espíritu Santo y ahí mismo, pum, pum, mete la música. Y esto ha sido tan distorsionado en la historia, porque pensamos que el tema de sentir las cosquillitas, que se te paren los pelos de arriba, que tú sientas algo de arriba para abajo, de abajo para arriba, es la llenura del Espíritu Santo. No lo es, mi hermano, no lo es. Sin embargo, lo que Pablo habla aquí, voy a leer este texto, dice, y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Cuando Pablo dice esto, él está hablando de una iglesia que rebosa tanto de devoción a Dios, que rebosa tanto de verdades de Dios internalizadas en el corazón, que cuando cantan indefectiblemente, Dios obra en medio de sus cantos, como edificando su iglesia, recordando las verdades profundas del Evangelio e impactando nuestro corazón. Mis hermanos, el centro de la iglesia es Cristo. Sirvamos en la exaltación de Cristo con nuestros dones. Sirvamos apuntando a Cristo con nuestros dones. Y veremos a su iglesia siendo edificada. Amén. Oremos. Padre, tú eres bueno, Señor, y has derramado tus dones sobre la iglesia. Has derramado tanta riqueza en dones, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplar estas verdades, a contemplar cómo tú, Señor, has unido a tu pueblo, edificado a tu pueblo y persuadido a tu pueblo a través de la música. Pero no para que nosotros pongamos, Señor, como el fin, el medio que nos diste, sino, Padre, para que podamos evaluar los dones que nos has dado y podamos apuntar a Cristo con todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.